Vamos a hablar con Marco Fernández, profesor investigador de México Evalúa. Marco, un gusto saludarte. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Hola, Paco. Muy buenas noches. Déjame preguntarte, desde tu visión, ¿cómo tener en el balance lo que ha ocurrido hasta hoy con los bloqueos de la CENTE, el no sesionar en la Cámara de Diputados y entrar en una negociación? Bueno, me parece que los bloqueos lo que buscan es meter presión a los señores legisladores. ¿Y lo logran? Porque, pues sí, no, porque vamos a ver qué termina pasando en el proyecto de la versión final del dictamen y cómo evoluciona la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados y en el Senado. Me parece que hasta ahorita lo que se ha presentado en términos generales es positivo en el sentido de que mantienen los concursos, le llaman procesos de selección para el ingreso y promoción en el servicio profesional docente. ¿Y eso por qué les molesta a la coordinadora? Porque eso les impide que se aplique por completo el régimen del artículo 123 en el apartado B. El apartado B. ¿Qué quiere decir eso para la audiencia? Lo que quiere decir es que si se aplicara eso, le darían el derecho al sindicato del 50% de las plazas que quedan disponibles o de nueva creación. Es decir, volver al pasado previo a la reforma que están por derogar. Para disponer de ellas a su antojo. Sí, para disponer de ellas a su antojo. Y eso sería claramente un error, porque eso mermaría sustantivamente la gobernanza en el sistema educativo de nuestro país. Y creo que tanto la postura del gobierno hasta ahorita como de los partidos de la oposición es que eso sí es inaceptable. Porque si bien es cierto, el dictamen contiene pues prácticamente todas las peticiones del magisterio en términos de quitar, por ejemplo, los efectos punitivos de la evaluación, el reconocerlos como a los maestros como agentes de transformación del sistema social, el garantizarles el derecho a tener una correcta capacitación, todos ellos creo aspectos importantes. Pues en el caso más radical de la coordinadora, pues eso no es suficiente. Ellos quieren retomar el control sobre las plazas, cosa que me parecería sería muy lamentable si el gobierno se diera. Hasta ahorita no lo ha hecho y espero que no lo haga. En ese entorno, Marco, justamente ante esta presión, va este chantaje que ha llevado ahora a una mesa de negociación en la que estarán diputados, la Secretaría de Educación Pública y la CENTE. ¿Se podría pensar en cambios, en arreglos? Pues mira, hasta ahorita no hay señales de que vaya a haber cambios a ese aspecto del dictamen. Se establece, eso sí, en un transitorio que se reconoce la protección de los derechos laborales del magisterio en todo lo demás, en el artículo 123, apartado B. Es decir, para que no les quiten las becas o alguna cuestión que norma, por ejemplo, su estabilidad laboral. Pero en términos del ingreso y promoción, pues eso sigue hasta ahorita en el dictamen, lo cual me parece positivo. Esperemos Vamos a ver cómo evolucionan las negociaciones. Así es, esperemos que se mantenga. El secretario de Educación ha dicho que quedó abrogada ya la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Hay cambios reales, sustanciales de esa reforma al paquete de reformas que está presentando la Cuarta Transformación? Bueno, me parece, por ejemplo, que recoge el proyecto una demanda, desde mi punto de vista, legítima del magisterio, de quitarle los efectos que le han denominado punitivos a la evaluación de desempeño. Eso se quita. Eso me parece positivo. Me parece positivo que el dictamen incorpora la educación inicial, por ejemplo, el enfoque de igualdad sustantiva y de inclusión en el sistema educativo. Reconoce la necesidad de establecer políticas de Estado para atender a los más necesitados de la sociedad en términos educativos. Entonces, creo que en ese sentido hay aspectos positivos
que retoma esta iniciativa. Por supuesto que políticamente se quiere vender como la derogación de la reforma de Peña Nieto, digo, es la forma de darle la venta política, por decirlo de alguna manera, a la opinión pública en términos del gobierno. En términos prácticos, creo que es incorporar varios aspectos de las demandas magisteriales, pero conservar aspectos que son importantes. Por ejemplo, se reconoce la necesidad de tener evaluaciones diagnósticas para poder entonces, con base en ellas, empezar a establecer un sistema de formación docente. El problema, por ejemplo, ahí es de qué manera, de una vez por todas, sí vamos a poder darles cursos de capacitación que sí les sean pertinentes y útiles en términos pedagógicos a los docentes. ¿Por qué? Porque simplemente para este año el presupuesto destinado a ese rubro se recortó en el 61%. Entonces, si tú estás prometiendo en la Constitución que les vas a dar los cursos, pero al mismo tiempo les recortas los recursos, pues ¿cómo vamos a llevar a la realidad la promesa? Interesante. Marco Fernández, te agradezco que nos hayas regalado estos minutos. Seguiremos platicando porque el tema todavía va a dar para mucho tiempo y esperamos que sea para bien de los mexicanos. Te agradezco, Marco. Sobre todo, Paco, creo que hasta ahorita yo diría, soy optimista, pero optimista cauto, porque vamos a ver si sí es cierto que en las negociaciones resiste la presión el Congreso. Así Eso lo veremos en los siguientes días. La presión y el chantaje. Te agradezco, Marco. Gracias a ti. Muy buenas noches, Marco Fernández, investigador de México Evalúa.